confort, que me parece que sería bueno también para hablarlo con los alumnos. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, Bárbaro. entonces empiezo un poco yo mientras están al caer, porque hay poca gente. Sí, 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 los esperamos mientras se van sumando. Ningún problema. Perfecto. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo los trata el Bien, bien. frío? Bien, por suerte, todo bien por acá. Bueno, fíjense, ¿es normal que para esta época haga frío? Sí. Eso es normal, digamos. El frío, tenemos meses de otoño, de invierno y después de primavera y verano, ¿ok? O sea que está dentro de lo cíclico. Lo que yo conté de la profesora que de repente se quedó sin internet, ¿qué categoría mental, cómo conceptualmente podemos definir eso? Algo que no tiene por qué pasar, pero de repente pasa y te agarra. Una Un eventualidad. imprevisto. Sí, una eventualidad, lo que se llama también más como una contingencia. No tiene por qué pasar, pero de repente pasa y bueno, te agarra. Es como lo del barco ese que había quedado encajado en el canal de Suez. O sea, lo normal en el canal Suez es que el barco entre por un lado y salga por el otro. Para eso son los canales. Pero este aquí que en los entornos, en la parte externa de las empresas, de repente caen así contingencias que afectan la actividad de todos. Como que otra contingencia que estamos viviendo todos ahora, ¿cuál es? La pandemia. La pandemia, el COVID, ¿sí? Que esto sabemos que está ocurriendo, no sabemos cuándo se puede mitigar y está teniendo consecuencias, ¿ok? Entonces, De manera virtual. obvio. Entonces, les dijimos siempre que la materia consta de dos partes y tanto el profesor Jorge examina su parte como yo examino mi parte. Y para aprobar la materia o para aprobar el final, tienen que aprobar las dos partes, ¿ok? Entonces, abrimos un aula, el alumno se presentó, primero yo le di un FODA para que lo resolviera, el alumno lo contestó, y después el profesor Jorge le preparó unas preguntas y lo interrogó, y el alumno aprobó. Y entonces ahí promediamos las dos notas, la que puse yo en la parte de sistémico y el profesor Jorge en la parte de lo de mecánica, y el alumno tuvo su nota final. ¿Les queda claro? Sí, profe. Para que Sí, sepan cómo profe. nos manejamos. Sí. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿ustedes sabían que en el otro curso tenemos una alumna que es la que manejaba, ¿conocen el proyecto Kirin? No, profe. Yo no. No, ¿Eh? profe. A ver, en términos de FODA, hace unos años el decano de la facultad, el ingeniero García, comenta a los alumnos de Ingeniería en Industria Automotriz que hay competencias internacionales de universidades que con un auto eléctrico van y hacen una carrera, pero de regularidad. ¿Se entiende? No es una carrera para ver quién llega primero, sino para ver la performance, el rendimiento del motor. Y alumnos de ingeniería en industria automotriz y alumnos de ingeniería mecánica agarran la idea y se ponen a preparar un auto eléctrico y van a competir
a Estados Unidos y a Brasil, con resultados buenos. Desde el punto de vista del FODA, ¿cómo pueden analizar eso? Bien. Y acuérdense que lo importante para ustedes es que ustedes tienen que ir formándose en capacidades, que es ver la realidad, encontrar soluciones, encontrar oportunidades en situaciones concretas. Entonces, yo les dije una situación concreta. ¿Cómo lo pueden analizar usando categorías de FODA? Y es Y es una oportunidad para desarrollar fortalezas, o sea, desarrollando las capacidades, adquirir fortalezas. Perfecto. Y la fortaleza fue haber logrado resultados a pesar de que estaban compitiendo contra universidades que tienen mucho más poderío económico, que tenían mucha más experiencia. ¿Se entiende? Y el hecho que a la facultad le haya ido bien, a la regional, es una fortaleza, concretamente. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que la oportunidad apareció, pero hubo que aprovecharla. Hubo que hacer todo un esfuerzo. Eso después el profesor Jorge le va a hablar, que es salir de la zona de confort. Yo estoy cómodamente sentado y si quiero participar de una competencia internacional, tengo que decidirme a construir un vehículo, juntar dinero, conseguir sponsors. Fíjense que el auto hubo que llevarlo en primer lugar a Estados Unidos, hubo que llegarlo a Brasil, tuvo que viajar todo un equipo, no solo las personas que manejaban, sino los que acondicionaban el coche, tenían que pasar por distintos controles antes de comenzar la competencia y después tenían que estar pendientes durante la carrera de cualquier cambio en el motor que tuvieran que hacer. Eso, la parte mecánica o eléctrica, no soy un experto, ¿se entiende? Y hubo gente que, como les dije, en lugar de ser espectadores o en lugar de decir, uy, mirá, pasa esto, pero ¿qué vamos a hacer? Se pusieron de pie, consiguieron los recursos. Como les digo, hubo que llevar el auto, hubo que llevar varias personas, pasajes en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué conclusión sacan de todo esto? ¿Cómo hacemos para obtener un logro? Y salir de la zona de confort es una gran manera de aumentar tus capacidades, porque tenés que Sí, dejar pero vos fíjate que no solo tenés zona de confort, sino que cercano a la zona de confort tenés miedos. Uy, ¿para qué vamos a hacer eso? Pero nunca lo hicimos, es la primera vez y vamos a conseguir los medios para hacer el auto, para poder viajar, o nos va a ir bien. yo creo, profe, que utilizando el FODA, por ejemplo, con las fortalezas y las oportunidades que se les presentaron, podrían hacerle frente tanto a las amenazas como a las debilidades que ellos tenían. Bueno, sí, vos fíjate que una debilidad es no haber, como institución, es no haber competido nunca. ¿Entendés? El hecho de haber ido, haber competido contra universidades de Estados Unidos o de Brasil con mucha experiencia y muchos recursos, verdaderamente fue algo alentador, ¿o no? Y que eso genera una realimentación. En la medida que vos fuiste, obtuviste un logro, que saliste, digamos, bien rankeado, eso genera un ciclo de refuerzo para, en la medida de lo posible, poder seguir participando, ¿ok? Pero para conseguir todo eso, como está en el video de Fiat, tenés que tener un líder de equipo, tenés que construir todo un equipo, se tuvieron tuvieron que ayudarse también con otras facultades que tenían en el exterior más experiencia de las carreras, de los controles que les hacían, para poder solucionar los inconvenientes que tuvieran, ¿ok? Entonces, fíjense, ustedes ahora estamos avanzando hacia la mitad del cuatrimestre donde van a tener exámenes y vayan poniéndose al tono con ir estudiando cada una materia para cuando le vengan todos los exámenes puedan tener resultados satisfactorios, ¿ok? Y yo con esto termino, Jorge. ¿Alguna Bueno, consulta con respecto a lo del FODA? fenómeno.
Y con respecto al trabajo, vamos a ver antes que termine la clase, si tienen alguna duda, le mandan mail a la profesora. Yo sé que ella estuvo corrigiendo los trabajos que ustedes le mandaron sobre el primer trabajo práctico que hicimos. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bárbaro, bueno, fenómeno. Así que bueno, sí, ahí ustedes tienen disponible entonces dentro del campus esto que definimos como búsqueda de la mejora. Sí, que era lo que recién ustedes estaban viendo en pantalla. Y que en definitiva, ¿qué es? Yo tengo que ir agrandando el círculo, ¿sí? Si voy agrandando el círculo y voy perdiendo el miedo, voy pasando a un estadio mayor. Ese círculo más grande, quiere decir que el círculo se va agrandando, ¿sí? De la zona de miedo a la zona de mejora, se va agrandando. Eso quiere decir que tengo más recursos, ¿sí? Que no siempre significan recursos materiales, ¿sí? Tengo más recursos, puedo intercambiar opiniones con mayor cantidad de personas, puedo recibir críticas, ¿sí? Las críticas deben ser siempre bienvenidas, ¿no? No hay que tener miedo a las críticas. Entonces se me amplía la zona deja de ser chiquitita, es un círculo más grande, siempre es un círculo más grande. Por eso está dibujado a propósito así. ¿Sí? Que no es concéntrico, se va desplazando, y se va desplazando justamente porque yo voy abandonando lo que me generaba miedo, lo que me generaba una excesiva comodidad. Bueno, con usted nos había quedado pendiente algo antes de empezar a hablar de la transmisión, vamos a terminar de ver algo que teníamos en el motor, en las curvas características, que era terminar de ver lo que está relacionado con la elasticidad del motor. Entonces ahora voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí está. Y vamos a charlar. Bueno, la elasticidad del motor. La elasticidad del motor está definido como la capacidad de respuesta que tiene el motor ante los cambios de carga. Entonces yo voy a tener dos elasticidades a saber. La elasticidad de régimen, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad de giro del motor. Yo voy a tener, ¿se acuerdan que habíamos visto en las curvas características dos instancias que me definían la zona de eficiencia, ¿no? Es las RPM a potencia máxima y las RPM a par máximo. Eso me va a dar la elasticidad de régimen, es decir, el cociente entre las RPM a máxima potencia y las RPM a máximo torque me va a dar la elasticidad de régimen. ¿Está? Eso también tiene su correlato con la elasticidad de par. Y la elasticidad de par también va a ser el cociente entre el máximo momento torsor o el máximo torque que yo tenga en mi motor, dividido el torque a la máxima potencia. ¿Se entiende? Eso me da la elasticidad de par. Y la elasticidad del motor va a ser denominado coeficiente de elasticidad, es la factorización de ambas elasticidades, ¿sí? Tanto medida en el régimen, tanto medida en el par. Entonces, ¿esto que me permite saber o me permite distinguir? Si yo tengo dos gráficos, como vamos a ver ahora comparativamente, y hacemos un cálculo rápido. Tengo dos gráficos, ¿sí? De dos motores distintos. A simple vista uno puede sacar algunas conclusiones si está muy experimentado. Ahora, si uno no tiene tanta experiencia, pero sí tiene la idea de lo que es la capacidad de respuesta de la elasticidad de un motor, que en definitiva es la capacidad de respuesta ante cambios de carga, rápidamente con estos cálculos yo puedo saber, supongamos que tenemos dos motores, ¿sí? ¿Con qué criterio decimos que el motor A es mejor que el motor B o viceversa? ¿Sí? Y tenemos, fíjense. ¿Sí? Ahí refrescamos las fórmulas allá arriba. Entonces tengo que en el motor A me está diciendo que llega a un torque máximo, una potencia máxima a 5.800 RPM y que tiene un par máximo, un máximo momento torsor a 4.000 vueltas. Y el de la derecha, el motor B, me está dando una potencia máxima a
4.000 vueltas y un par máximo, un torque máximo a 2.000. ¿Ven? La curva azul es la de torque, la curva roja es la de potencia. ¿Está? ¿Qué motor es más elástico que el otro? O sea, qué motor es mejor que el otro? Vamos a llamarlo de alguna manera. Que tiene mejor coeficiente de elasticidad es el que va a tener mejor capacidad de respuesta a los cambios de carga. Bueno, lo podemos representar con los cálculos que vimos antes. Entonces, fíjense. Si tomamos los valores que leíamos del gráfico anterior, a simple vista, ¿ustedes quién dirían que es mejor motor? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Creo que ¿El de la derecha? El de la derecha. ¿Por qué? Porque tiene Yo el hice- par máximo antes. Yo hice la multiplicación y dio más que el otro. ¿Por qué sería el de la derecha? Que Yo hice tiene la mejor. multiplicación de elasticidad y dio más que el primero. Porque hay una relación, evidentemente, que me la dan estas relaciones que habíamos visto antes, que nos permite saber qué. Bueno, lo que vimos antes. Del gráfico, si leemos del gráfico, este es el motor A y este es el motor B, ¿no? Si leemos el gráfico, fíjense, la elasticidad de régimen era, yo tenía las RPM a potencia máxima eran 5.800 y las RPM a momento máximo 4.800, ¿sí? A veces engaña porque uno dice, mirá, tiene más potencia a más RPM, pero sin embargo tiene una elasticidad de régimen menor, porque fíjense que el motor de la derecha tenía a 4.000 vueltas llegaba a la potencia máxima y a 2.000 vueltas llegaba al torque máximo, con lo cual le da una elasticidad de régimen más alto. Si analizamos la elasticidad de par, vemos algo similar, ¿sí? Se produce una elasticidad de par en el motor de la izquierda de 1,11 y una elasticidad de par de 1,60 en el motor de la derecha. La factorización de los dos nos da que prácticamente el motor de la derecha tiene el doble, es decir, es el doble elástico, vamos a llamarlo de alguna manera, o tiene el doble de resistencia a los cambios de carga que el motor de la izquierda. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo podemos hacer las verificaciones? ¿Sí? Y esto comparando cualquier motor, ¿sí? Esto Profe, comparándolo con cualquier motor, sí. ¿podemos definir la elasticidad como la capacidad de reacción del motor a diferentes cargas? ¿O ¿Cómo sería la definición de Y elasticidad? es el que dimos, es la capacidad que tiene el motor a los cambios de carga. A los cambios de carga quiere decir que vos vas a tener un acomodamiento más rápido del motor cuando vos cambiás las condiciones de uso del motor. Es decir, cuando vos le cambiás las RPM, cuando vos le cambiás la alimentación, cuando vos cambiás de marcha, porque no nos olvidemos que acá nosotros estamos mirando el motor, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos análisis? El motor no es el vehículo, estamos mirando el motor. Después, cuando todo esto lo ponemos arriba, adentro del vehículo, y le colocamos la caja de cambio, le colocamos el embrague, le colocamos todo el grupo reductor, que ahora vamos a ver de qué se trata, ya la eficiencia y todo lo demás cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motor, además de poder responder por sí mismo en lo que es la eficiencia, después le sumamos todo lo otro que va a demandar potencia también. Entonces ya el comportamiento y los consumos no son iguales. Ya tengo otra respuesta. Siempre recuerden Profe, que es el motor. El motor es el que nos va a dar vida a todo lo demás. Sí. profe, ¿podría definir de vuelta la elasticidad par? Que no me quedó muy claro. ¿Qué es Sí, cada señor. cosa? Vamos para atrás. Ningún problema. La elasticidad de par es la relación entre el valor que yo tengo en el gráfico del máximo torque dividido el torque a la máxima potencia. ¿Sí? Es decir, yo tengo la elasticidad de par, me dice que es la relación entre estas RPM
a máximo torque, perdón, estas RP acá, estas RPM a máxima potencia, dividido a las RPM a máximo torque. Es decir, para el motor A va a ser 6.000 dividido 4.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se O, entiende. perdón, 5.800 dividido 4.000. Las Eso dos es son lo que en tiene que ver revoluciones, con el ¿no? régimen. ¿Cómo? No te No, escuché, no, no, perdón. no, no, no. Perdón, no te escuché. No, no, que pensé que estaba hablando del par, de la elasticidad par, por eso me confundí. Entonces siempre tienen que mirar los gráficos y buscar los valores que les está exigiendo la relación. Y ahí calculan. Y una vez que tienen los dos valores de elasticidad de régimen, elasticidad de par, los multiplican y obtienen el coeficiente de elasticidad del vehículo. Y ese es el que le va a permitir comparar un motor con el otro. Es decir, bueno, ¿cuál es más elástico de los dos? ¿Sí? ¿Cuál es más elástico? No siempre el que me ofrece más potencia, más alta RPM, tiene mayor elasticidad que el otro que, siendo más conservador, por ahí sus curvas, siendo más conservador, tengo una oferta de par a más bajas RPM. Fíjense que este tiene una oferta de par mejor que este a bajas RPM. ¿Sí? Pues este tiene el par máximo a 4.000 vueltas y este tiene el par máximo a 2.000 vueltas. El torque máximo, digamos, en newton metro. ¿Se entendió? Y con esto pueden hacer todas las combinaciones y las comparativas que ustedes quieran, comparando dos motores o calculando la elasticidad de un motor para tener una comparativa y tener una idea. Esto nos da una idea de cómo se va a comportar el motor ante los cambios de carga. ¿Sí? Cambios de carga que yo los hago permanentemente en el vehículo, ¿no? Nosotros no estamos andando siempre a una misma velocidad, cómodamente, en quinta marcha y a 3.500 vueltas del motor. No, no estamos en esa condición. Estamos permanentemente haciendo rebajes, a veces con el motor detenido, esperando colocar la marcha. Entonces, es como que el motor está siendo sometido todo el tiempo a cambios permanentes de cargo, de estado de carga, ¿no? Cambios permanentes de estado de carga que suben me van a dar performance distinta del consumo, de la disponibilidad de potencia, etcétera, etcétera. Sí, alguien quería preguntar algo. Ah, sí, el motor B no sería lo más parecido a un motor diésel y el motor A un poco más un motor naftero, porque siempre los No, diésel no, están, siempre giran menos vueltas que el motor naftero y tienen un poco más de torque, el torque un poco más abajo. mirá, tanto el motor diésel como el motor naftero, como decía, un motor primero que son dos concepciones de motores distintos, ¿sí? Sí, sí, pero lo que digo que la relación del torque, por ejemplo, el motor B lo tiene antes. Siempre que, está bien, siempre que yo relacione motores, tengo que buscar relacionar motores de igual cilindrada, ¿sí? No importa si tienen ciclo distinto, ciclo diésel y ciclo Otto o ciclo naftero, sí que tengan cilindradas iguales, ¿sí? O sea, que yo lo que compare, cilindrada como volumen de cilindrada, sea lo mismo. Y después a partir de ahí voy viendo cada una de las características cómo se comportan. Recuerden ustedes que en los ciclos, al ser distintos, los rendimientos son distintos también. En un diésel yo voy a tener, después lo vamos a ver más adelante, voy a tener rendimientos más altos que en el motor Otto, o en el motor de ciclo Otto, el motor ciclo que se utiliza combustible nafta. Y fundamentalmente porque yo tengo un aprovechamiento de la zona de compresión y la zona de combustión distinta en un caso que en el otro. Yo comprimo aire en el caso del diésel y recién hago la inyección del combustible cuando realizo la combustión, ¿sí? En cambio, en el ciclo naftero yo ingreso una mezcla, una adición de aire combustible y comprimo aire combustible, ¿sí? Entonces yo ahí tengo que hacer un gasto de energía mayor que en el caso del diésel solo comprimo aire. ¿Está? Acuérdense que yo
inyecto el combustible en la fase de combustión, ¿sí? En la fase de combustión, pero luego de que comprimí y calenté el aire. Entonces tengo una ventaja comparativa en el consumo de energía. Ahí. Después, obviamente, están los reglajes que se llaman de cada motor, ¿sí? Que es con lo que se regula el aprovechamiento de rendimiento en un caso y en otro, y donde lo que vos mencionás, que es más rápido, más lento, bueno, eso vuelvo a insistir, hay que siempre comparar, si yo quiero comparar, aunque sean ciclos, tipos de motor distintos, pues está diferenciado por el combustible, pero en realidad es todo el funcionamiento distinto, siempre tengo que comparar cilindradas iguales, para tener una, digamos, una comparativa lógica, ¿no? No, obviamente. Si no, un motor los de parámetros o los resultados que voy a obtener van a ser distorsivos. Digamos. sí. Bueno, entonces, ¿se entendió esto? Bien. Y ahora vamos a ver como último punto, para después poder interpretar un trabajito que vamos a ir haciendo hacia adelante. A medida que vamos avanzando en estas unidades, les voy a dar un trabajo práctico para que ustedes lo puedan resolver, con ejercicios, obviamente. Vamos a ver algo que se llaman curvas multiparamétricas, ¿sí? Esto que ustedes ven a la derecha son curvas que se trazan también en bancos de motores, donde yo mido a distintas, ¿se acuerdan que habíamos hablado que si yo medía a una determinada RPM con determinados estados de carga, ¿sí? Estado de carga quería decir cómo le estaba suministrando el combustible a ese motor, obtenía las tres curvas características que vimos en los gráficos anteriores, ¿no? Nos daba las tres curvas, o sea, la curva de potencia, la curva de par y la curva de consumo específico. Ahora, yo también puedo plantear hipótesis como motor a distintas RPM con distintas curvas de consumo específico, ¿sí? Estas curvas, así que parecen mancha de tigre, que acá con esta forma caprichosa, son curvas de consumo específico que están determinadas o están medidas en gramos por kilowatt hora. Igual que como lo habíamos visto antes, aparecía kilowatt hora, caballo vapor hora, ¿sí? Gramos por kilowatt hora. Es un consumo específico. Un consumo que quiere decir que es específico en función de la potencia consumida en una hora, ¿sí? ¿Cuántos gramos? Consumo de potencia horaria, ¿sí? Ese es el consumo específico. Ahora bien, en este gráfico en particular, nosotros lo que vemos a la derecha es digamos, una escala de potencias, ¿sí? Donde tengo distintas curvas de potencia, ¿no? Que son estas curvas en azul, que atraviesan un comportamiento diferente del motor para una curva de torque, que es esta azul, esta negra que vemos acá. Voy a tener un comportamiento, una curva de torque, ¿sí? Que está trazada entre 1000 y 5000, 4500 vueltas, ¿no es cierto? Entonces, estas curvas multiparamétricas, ¿cómo las interpretamos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué podemos extraer de estos datos? Entonces, en este caso en particular, esto pertenece a un motor diésel, turbodiesel de inyección de 1900 centímetros cúbicos y una potencia de 90 caballos, ¿sí? Ahora bien, yo para cada una de las demandas que yo tenga, ¿sí? de las demandas de RPM y de potencia que yo tenga, voy a tener un punto de intersección donde voy a poder leer también el consumo específico, ¿sí? Y voy a también poder ver cuál es el par. Fíjense que acá no nos está poniendo el par en newton metros como lo veíamos, sino que nos lo grafica en presión media efectiva, que es también otro parámetro que se saca de los cálculos, se saca, digamos, de los bancos de ensayo, que es una presión, la presión media efectiva viene a ser una presión de cálculo que se mide a partir de graficar, ¿sí? El diagrama efectivo del ciclo del motor, y es representativo de
o sea, yo cuando grafico el motor, perdón, grafico el ciclo efectivo del motor, me voy a encontrar que me encierra un área. ¿Vieron esa forma rara tipo bananita que yo les mostraba que es el ciclo real? Esa área encerrada, ¿sí? Si yo la representara, si yo dijera, bueno, tomo como base el volumen de cilindrada y la altura, un valor determinado de presión media, ¿sí? La base por la altura me tiene que representar la misma superficie que me encierra ese gráfico raro, ese gráfico, digamos, que no sigue una forma determinada, justamente por lo que hablábamos al principio, porque yo tengo pérdidas, tengo reglaje, tengo una cantidad de situaciones intermedias que el gráfico se comporta y justamente se hace se traza a partir de los datos que se obtienen en el ensayo de motor, y entonces ese gráfico me permite establecer una superficie que después yo puedo hacer una comparativa, porque total, el volumen de cilindrada lo tengo, ¿sí? Ese sería la base de un rectángulo y la altura sería la presión media efectiva. Entonces, con la superficie que me determinó el gráfico real, yo fijo la base, que ya la tengo, que es el volumen de cilindrada, y la altura la voy a sacar por deducción. La altura es igual a la superficie, despejo la presión media efectiva en bar, o en kilo por centímetro cuadrado, como la quiera medir, y me da un valor de presión media efectiva. ¿Qué quiere decir? Que es una presión media que yo voy a tener en la situación efectiva de funcionamiento del motor durante todas las etapas de funcionamiento del motor, ¿sí? ¿Eso qué me permite? Bueno, me permite establecer hipótesis de cálculo. ¿Va a ser así en todo el régimen del motor? No. Voy a estar por arriba y por abajo de la presión media efectiva. Pero a los efectos del cálculo me permite hacer deducciones, hacer extrapolaciones que son necesarias a la hora de hacer comparativa. O a la hora de, por ejemplo, poder leer este tipo de gráfico. Entonces, fíjense, la presión media efectiva entonces va a estar relacionada con el volumen de cilindrada, el par torsor, el número de tiempos del motor, que sea de 2 tiempos, de 4 tiempos, me va a afectar aquí abajo, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un motor de 2 tiempos, esta T va a ser de 2, y si yo estoy trabajando en un motor de 4 tiempos, va a ser de 4. ¿Ah? Entonces, supongamos que trazamos un punto A, ¿sí? Que está dado por la intersección en esta curva que creo que era de 50 HP, ¿sí? Entonces voy en 2100 RPM hasta 50 HP y digo, bueno, ¿qué presión media efectiva tengo? 11 bar y medio, tengo 11,5 bar, esto es 11,73 kilos por centímetro cuadrado, y la curva de consumo específico, fíjense que justo intersecta la curva de 200 gramos digo bien, por kilowatt-hora, y tengo los puntos característicos o los datos característicos para este régimen de potencia, perdón, para este régimen de RPM y esta curva de potencia. Sí. Una consulta. ¿Cómo saco Sí. que hay 50 HP? Y porque fíjate que acá vos tenés una curva, ¿sí? ¿Lo ves acá de este lado? Mirá. Sí, ahí la veo. ¿Ves? Claro. Esta curva es de 50, esta es de 60. Estas son curvas de potencia constante, ¿sí? Son curvas de potencia constante. ¿Ven? 90, 100. Bueno, este no pasa de 90, ¿por qué? Porque es un motor de 90 HP. Entonces no paso de 90 HP. Y yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, a 2000 vueltas, decir, bueno, a 2000 vueltas y 30 caballos, ¿qué consumo específico tengo? Y bueno, voy a tener un consumo específico entre 230, ¿ves? Supongamos que yo digo, bueno, a 30 caballos. Bueno, vengo acá, para la misma RPM voy a estar el consumo específico entre 220 y 230. Poner que esté 225, ¿ves? O sea, puedo hacer análisis de este motor para cualquier punto que yo quiera trazar. Bien. Ahora bien, ¿qué torque tengo acá? Porque acá no lo tengo de lectura directa el torque, pero sí me da la presión media efectiva. Entonces, con esta ecuación, yo puedo determinar el par torsor. Y el par torsor me dice que es de 174 Nm. O sea, para estas condiciones,
para estas condiciones de carga del motor, este consumo específico y esta demanda de potencia, me da 11,5 bar, 200 gramos por kilowatt hora de consumo específico y 174 newton metro. ¿Ven? Esta es otra forma de determinar, por ejemplo, el torque. Digo, bueno, a ver, en este motor, con estas curvas multiparamétricas que son de este motor, ¿cuál sería el torque para 2100 vueltas y 200 gramos por kilowatt hora? Bien, puedo trazar otros ejemplos. Miren, puedo trazar este, por ejemplo, que tiene 3500 vueltas a 70 HP, y este otro que está por debajo, que tiene 1000, no sé, 1500, pongámosle 1600 vueltas a 220, con 220 gramos por kilowatt hora y 20 HP, ¿ven? Una curva de 20 HP. ¿Cuál sería el par torsor? Bueno, calcúlenlo ustedes después. Hagan el calculito este. Estos dos calculitos. Y la clase que viene, cuando lo tengan listo, volvemos a charlar a ver qué les dio. Hagan la práctica para el punto B y el punto C. ¿Entendieron? ¿Se dan cuenta lo que hay que hacer? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y tienen que determinar, primero leer del gráfico todos estos datos, y después que leyeron del gráfico todos estos datos, con esta ecuación, calcular cuál es el momento torsor o el par torsor para este punto C y para este punto B. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, Bien. perfecto. Sí, Bueno, profe. entonces, fenómeno. Lo tienen cargado ustedes ahí en el campus, así que está disponible para que lo bajen y hagan el cálculo. Sí, dígame. Yo me puse a investigar los autos híbridos y vi que utilizan motores de ciclo Atkinson. Quería saber cuál es la diferencia con los de ciclo Otto. El ciclo Atkinson es un ciclo, nosotros no lo vamos a ver porque es bastante más complicado. A ver, ¿cómo se los puedo explicar sin que tuvieron previamente termodinámica? Hay una combinación, por ejemplo, de ciclos, del ciclo, entre el ciclo Otto, digo bien, y el ciclo, diésel, que se llama ciclo Sabaté también, ¿sí? El ciclo Sabaté es el que más se acerca al ciclo diésel de los motores rápidos, ¿sí? En general, cuando nosotros vemos el ciclo diésel, o cuando estudiamos el ciclo diésel, que después vamos a hacer una breve recorrida, nosotros ese ciclo en realidad se cumple para motores lentos diésel. En los motores de calle se cumple más lo que se conoce como el ciclo Sabaté, ¿sí? Y que es similar al ciclo Atkinson. ¿Qué pasa en el ciclo Atkinson? ¿Vos me dijiste en qué motores lo viste? Discúlpame. Los vi en los híbridos que se utiliza más que nada en Ford. Bien. Se usa así, se usa en el híbrido. ¿Por qué? Porque vos, en realidad, lo que tenés en el ciclo digamos, de combustión, no lo haces completamente no lo haces ni completamente a volumen constante como sería en el ciclo Otto, ni tampoco lo haces a presión constante como te lo mostraban en el ciclo diésel, ¿sí? Es una combinación, es muy parecido al Sabaté, ¿sí? Es decir, vos tenés una parte del ciclo que se comporta como Otto, o sea, como un motor naftero, y otra parte del ciclo en la combustión, estamos hablando, en la combustión, y la otra parte del ciclo se comporta como un diésel. Es una mezcla de los dos, es una optimización. Es bueno, tiene el nombre de James Atkinson, creo que se llamaba, ¿sí?
que tomó el ciclo Otto y lo optimizó, ¿sí? Lo optimizó. Es decir, tomó el ciclo naftero y lo hizo un poco más eficiente. ¿Por qué? Porque buscó que la relación de compresión fuera más alta, ¿sí? Buscó que la relación de compresión fuera más alta. Al tener una relación de compresión más alta, vos subís el rendimiento del motor, es decir, tenés un rendimiento termodinámico del motor mejorado. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Está? Entonces, ¿qué hizo Atkinson? Dijo, bueno, yo para lograr una relación de compresión más deseable, lo que tengo que buscar es dividir el ciclo de combustión en una parte que sea a volumen constante y otra que sea a presión constante, ¿sí? Es muy parecido al Sabaté, muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que hizo en la etapa de compresión? Desdoblarlo. Y en la etapa de escape, hizo algo similar Atkinson, o sea, se buscó algo similar. Es decir, aprovechar la relación del escape, ¿sí? La relación del escape, y que digamos, la fuerza que yo tengo que hacer para expulsar los gases de escape de adentro del motor, siempre yo voy a tener que vencer la presión atmosférica, porque si no, no salen los gases de escape. Entonces la presión de los gases de escape siempre es mayor que la presión atmosférica, para que salgan, ¿sí? Así como en la admisión se produce una depresión y la presión de la mezcla de admisión está por debajo de la presión atmosférica. Pero en el escape no tengo otra forma de que sea por arriba de 1 kilo por centímetro cuadrado o una atmósfera, que es lo que yo tengo como la presión normal. Ahora bien, lo que busca Sabaté o lo que logra Sabaté es utilizar la mayor parte digamos, de la expansión, es decir, alargar el proceso de expansión, con lo cual logra mayor área de trabajo, es decir, logra una mejor eficiencia en el aprovechamiento de la curva de expansión, similar a lo que pasa en el diésel, ¿sí? ¿Está? Similar a lo que pasa en el diésel. Entonces, ¿qué es lo que logra con esto? Consume menos potencia, es decir, logra una mejor eficiencia en la expansión, consume menos potencia y gasta menos energía en expulsar los gases de escape. Porque acuérdense que yo para poder sacar los gases de escape tengo que manejar la relación entre la admisión y el escape, que es el dichoso cruce de válvula, generando una especie de efecto de succión para que los gases que ingresan en la cámara de combustión, ¿sí?, expulsen con mayor facilidad a los gases remanentes de escape que aún me quedan en el cilindro una vez que terminé de hacer la expansión. Entonces, lo que buscó en este ciclo Atkinson, este hombre Atkinson, que fue contemporáneo a Otto, digamos, fue contemporáneo en el sentido que mejoró el ciclo Otto, y es como muchos dicen, es la dieselización del ciclo de motor naftero. Y eso es lo que nos da el ciclo Atkinson. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, clarísimo, profe, gracias. Bien. Ahora bien, ¿por qué no todos lo usan entonces en forma masiva el ciclo Atkinson? ¿Por qué no se usa en forma masiva? Bueno, porque justamente hasta la llegada de los motores híbridos, de los vehículos híbridos, yo no tenía cómo aprovechar, ¿sí? Porque en el motor híbrido, ¿qué tengo yo? Yo tengo una recuperación de energía a partir de los motores eléctricos que hace que se justifique poner un motor de ciclo Atkinson con
con un sistema híbrido eléctrico. ¿Por qué? Porque con el Atkinson yo gasto menos, pero tengo menos potencia, ¿sí? Una de las cuestiones del Atkinson es, yo lo diselizo ¿cómo se llama? Al ciclo naftero, o sea, lo hago parecido a un diésel, pero la oferta de potencia que yo tengo en un Atkinson es menor. Ahora bien, como yo lo asocio a una aplicación híbrida, que después lo vamos a ver en la tercera bolilla, yo la parte de potencia que no la logro con el Atkinson, la logro con el motor eléctrico, ¿sí? Porque el motor eléctrico, acuérdense, en el sistema híbrido me regenera energía y me la devuelve, ¿sí? ¿Está? Eso ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el exceso de potencia, acuérdense en el híbrido, el exceso de potencia o la potencia que yo recupero la almaceno en las baterías, ¿sí? Por eso tengo el motor eléctrico, junto con el motor de combustión interna. ¿Está? Yo lo utilizo para el arranque y después sigo con el eléctrico en el híbrido. Nada más que, por eso es híbrido, ¿no? Por eso es híbrido. Entonces, es ideal ahí el Atkinson porque consume menos, tengo una oferta de potencia menor y la otra parte de la potencia me la termina complementando el híbrido. Por eso aparece en el Prius, por ejemplo, tiene ciclo Atkinson, el Escape, creo que se llama, el de Ford Escape, tiene ciclo Atkinson. ¿Está? ¿Se entendió? Profe, ¿y Acuérdense, regeneran la misma cantidad que gastan? ¿cómo? ¿Regeneran la misma cantidad que gastan o ¿De qué? regeneran menos? Espera, Menos, ¿no? ¿de qué Energía. hablamos? ¿De qué hablamos? De la regeneración de energía del motor eléctrico. Si gasta más de lo que regenera. En general te lo termina compensando. Por eso vos estás poniendo un motor de mucho menos oferta de potencia. Porque además el motor ese de ciclo Atkinson que nombró el colega de ustedes, es un motor mucho más eficiente, mucho menos gastador, aunque oferta menos potencia, pero combinado con un eléctrico te compensa, ¿sí? Te compensa, porque la parte eléctrica, la parte cuando vos funcionás en modo eléctrico del motor, es un híbrido, te va a compensar lo que no te está dando el motor de combustión interna, ¿sí? Se busca una compensación. Recuerden ustedes siempre lo que charlamos, ¿no? Acuérdense de la teoría de la sábana corta. La sábana corta era, me tapo una parte del cuerpo y me destapo otra parte. ¿Está? Cuando nosotros entremos en la parte híbrida, vamos a ver cómo se combina, primero cómo funciona conceptualmente, algo ya estamos haciendo un esbozo, pero cuando lleguemos a ese punto, vamos a entender cuál es la búsqueda del híbrido, qué suerte tuvo en nuestro mercado, ¿sí? ¿Por qué no fue tan aceptado? ¿Qué suerte tuvo en el mundo? ¿Sí? Porque en algunos lugares tuvo más aceptación, en otros menos, y bueno, ya ahora vamos hacia el autoeléctrico pleno, ¿no? Porque ya se están encontrando una suerte de autonomía en el motor eléctrico que ya no se necesitaría tanto del motor de combustión interna para compensar lo que no logro con uno, ya lo logro plenamente con el motor eléctrico. ¿Ya? Hoy la autonomía es los acumuladores, las baterías, ¿no? Que también tiene que ver como quién la recicla, cómo se recicla, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir entonces, pero para llegar a eso tenemos que entender la unidad 5, que tiene que ver todo con motores de combustión interna, que todavía vamos a seguir usándolo. Después vamos a dar la parte de resistencia al aire, la parte que tiene que ver con la cuestión aerodinámica. Y después vamos a meternos en lo que tiene que ver con la parte de la unidad 7, que vamos a ver vehículos híbridos y después vamos a ver vehículos eléctricos. Cuando terminemos de quemar todas esas etapas y lleguemos a esa parte, ya con la musculatura suficiente como para entender esto, bueno, vamos a entender todo el contexto. ¿Está? Vamos paso a paso, como decía el filósofo Mostaza. Mostaza Merlo, exactamente. Bueno.
Entonces, vamos a ver lo que sigue ahora, que es lo que es transmisión y grupo reductor. Bien, entonces, como habíamos hablado hasta ahora, todo esto que estamos viendo, que está relacionado al motor, las curvas del motor y todo lo demás que vimos, tiene una comparecencia con un conjunto, que es el auto, ¿sí? Y ese auto, ese motor por sí solo, no puede mover la carrocería, y en la carrocería o todo el conjunto sin el motor no tiene autonomía tampoco. Entonces tenemos que ir analizando distintas unidades independientes que tiene el vehículo, que todas juntas me otorgan el movimiento, ¿sí? O me otorgan la posibilidad de moverme más rápido, más lento, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora, voy a compartir con ustedes lo que ustedes tienen cargado ahí, que se llama elementos de la transmisión, ¿sí? Entonces, ¿para qué quiero yo una transmisión? ¿Para qué me sirve? ¿Qué componentes tengo? ¿Qué necesidad de multiplicar el torque tengo? ¿A qué denominamos grupo reductor? Y vamos a ver un pequeño problema como para ir entrando en detalle, y después lo vamos a ir complicando un poquito más, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si ahora, si después le ponemos la caja de velocidad? ¿Qué pasa si le ponemos el conjunto embrague? Es decir, a cada uno de los conjuntos le vamos a asignar un grado de importancia, ¿sí? Y de resolución de los problemas que se nos van a ir presentando. Entonces, ¿qué es el sistema de transmisión? ¿Para qué me sirve un sistema de transmisión? Para que toda la fuerza del motor, la fuerza mecánica, se transmita a la rueda y pueda hacer girar el diferencial, y a eso gire la rueda. Bien, para transformar la energía mecánica, que ya vimos que sufre una transformación termodinámica, ¿sí? Yo, para tener movimiento en el cigüeñal, ya vimos qué pasaba dentro del motor, cómo se transformaba toda la energía del combustible en movimiento en el eje del cigüeñal. Bueno, ahora ya eso lo tengo sabido, entonces ahora voy a transformar energía mecánica en energía cinética, en movimiento, en velocidad, ¿sí? Entonces, el sistema de transmisión, como dice ahí, consiste en una serie de componentes encargados de conducir desde el cigüeñal la potencia suficiente para que las ruedas motrices giren, ¿sí? Es decir, yo necesito que esta parte de atrás gire, entonces acá voy a tener al señor motor, que me va a dar un par y un régimen de giro, distintos regímenes de giro, que es solidario a una barra, a un barral, que por ahora lo vamos a llamar de esa manera, y un acople cónico recto me permite derivar a 90 grados el movimiento que yo tengo sobre este eje que viene del motor, ¿sí? Hasta ahí. Sí, perdón. No, piñón y corona, se dice. Bueno, ya ahora vamos a ver de qué se trata. Piñón y corona. Vamos a ver cómo es eso, ¿no es cierto? Si es solo el piñón y corona o si hay algunos aditamentos más. Pero vamos a entender primero cómo se relaciona, qué es la relación de transmisión. Entonces yo voy a tener un par torsor y un número de RPM a distintos regímenes del motor, ¿sí? Que me va a dar un movimiento en la rueda a través de este acoplamiento a 90 grados, ¿sí? ¿Está? Hasta ahí todo bien. Entonces, yo voy a tener un desarrollo del movimiento de la rueda que va a estar dado por una fuerza de oposición, ¿sí? Voy a tener que vencer esta fuerza que se me opone, y un radio del neumático al cual lo vamos a llamar RR. Ese radio del neumático al cual lo vamos a llamar RR, ¿sí? Va a estar relacionado directamente con este par de movimiento o este par torsor que yo voy a tener en el eje, mediante esta fórmula, que es, en definitiva, ¿qué es el momento torsor? Y es la fuerza por la distancia, ¿sí? Para un movimiento, para cualquier sistema de palanca, es fuerza por distancia, o digamos, fuerza aplicada por brazo de palanca, ¿no? Entonces, tranquilamente yo puedo acá determinar cuál es la fuerza que se me opone, si puedo saber cuál es el momento que tengo el momento de giro que tengo acá, y obviamente el radio de la rueda es el radio del neumático, ¿sí? Entonces, vinculando uno con el otro, porque yo no tengo datos en el medio, pero sí puedo establecer
mediante la velocidad de desplazamiento del vehículo, o si yo quiero saber cuál es la velocidad de desplazamiento del vehículo, yo sé que es el radio por, perdón, la distancia, ¿sí?, que se mueve, es decir, digamos, el recorrido que haga esta rueda, por el número de RPM a la que gire el eje sobre el cual está solidario la rueda. Entonces, la distancia recorrida completa del neumático va a ser pi por radio, ¿sí? Pi por radio. ¿Está bien? Esa es la longitud del círculo. ¿Está? Esa es la distancia recorrida en un radio, en un giro de la rueda completo. ¿Está? Pi por diámetro, perdón. Pi por diámetro. O sea, o 2pi por radio. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces ahí yo ya tengo digamos, el recorrido completo que hice en una vuelta. Si lo multiplico por n vueltas, voy a tener la velocidad a la que se mueve el vehículo, la velocidad a la que se me está moviendo el móvil. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, para una determinada característica de movimiento, supongamos que yo estoy en 4000 RPM, ¿sí?, y 200 Nm. ¿Qué velocidad voy a tener en ese caso? ¿Sí? 200 Nm de par máximo, ¿no? ¿A qué velocidad se va a estar moviendo mi vehículo suponiendo que tengo un neumático de 0,3, o sea, tengo un neumático de 600 milímetros de diámetro? ¿Está? Bueno, hago la cuenta que vimos antes. Digo que la velocidad a la que se va a estar moviendo el vehículo va a ser 141,3 metros por segundo, o sea, 508,68 kilómetros por hora, que sirve, digamos, es ni más ni menos que reemplazar los valores estos que tengo en la fórmula que vimos antes, ¿no? Y eso me da la velocidad de desplazamiento. Bien, y si yo quiero saber cuántos newton metros cuál es la fuerza que yo tengo que vencer para poder mover el vehículo, y bueno, directamente, ¿qué voy a tener que aplicar? Estos 200 newton metros de máximo torque dividido el radio de la rueda. Y eso me va a dar la fuerza en newton, así que si ustedes lo dividen por 9,8 le va a dar en kilos, la fuerza que yo tengo que vencer para que el vehículo esté en movimiento, con este par y este régimen de RPM. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, ahora, yo necesito multiplicar, es decir, ¿cómo hago yo para multiplicar? ¿Cómo hago yo para tener distintas relaciones de disponibilidad de potencia, disponibilidad de torque, y en distintos regímenes de revoluciones, ¿no? ¿Cómo hago yo para tener eso? Bueno, hay algo que se llama multiplicación, ¿sí? Algo que se llama multiplicación, es decir, ¿cómo lo multiplico? Bueno, yo lo que voy a buscar son distintas relaciones de transmisión. Me van a necesitar distintas relaciones de transmisión en distintas etapas de demanda que yo necesite del motor. ¿Está? Entonces, supongamos que lo que yo hago es multiplicar el motor, multiplicar el par torsor, porque necesito, por un lado, torque, y por el otro lado necesito velocidad, o necesito ambos demandar. De hecho, yo si demando uno, demando el otro, no en la misma manera, pero los estoy necesitando porque de alguna manera lo estoy poniendo en juego cuando hago el cambio de marcha. Entonces, cuando uno sube, el otro va a bajar. ¿Por qué? Por la relación que tengo en los juegos de engranaje. Por eso hay algo que se llama relación de transmisión. ¿Está? Entonces, mientras yo logre una elevación del torque, voy a lograr una disminución de la velocidad en forma proporcional. ¿Sí? ¿Está? Están uno y el otro relacionados en forma diferente. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un esquema similar al que vemos acá. Esto se me va a dar para cada una de las marchas de la caja de velocidad.
Yo voy a tener siempre una entrada disponible, ¿sí? Con una potencia, ¿sí? Y voy a tener un piñón conductor que solidario a otro piñón conducido va a tener otra salida, ¿sí? Con la misma potencia. Yo quiero en esta salida la misma potencia. Ahora, las condiciones de velocidad de giro y de torque van a ser distintas para este engranaje que para este, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener algo, como dijimos antes, que se llama relación de transmisión, que va a ser la relación entre el engranaje conducido, la cantidad de dientes, perdón, entre el engranaje conducido y la cantidad de dientes del engranaje conductor. En este caso, si yo digo que este engranaje tiene 40 dientes y este engranaje tiene 20, la relación de transmisión entre este eje y este eje va a ser de 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. ¿Ahí significa que está aumentando el doble el torque? Ahora lo vemos. Espera. Ahora lo vemos. Primero entendamos lo de la velocidad, lo de las RPM, y después vamos a entender lo de torque. Sí, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Entonces, si yo lo extrapolo a las RPM, si yo tengo una relación de 2 y por acá me entran 1000 vueltas, acá me van a salir 500 vueltas, ¿sí? Porque mi relación de transmisión es de 2. Con lo cual yo ya estoy viendo que el número de dientes del engranaje es inversamente proporcional al número de RPM, ¿no? Si yo lo igualo, ¿sí? Voy a tener, si yo igualo estas tres fórmulas, voy a tener que este número de dientes es inversamente proporcional a este y es directamente proporcional al par torsor, ¿sí? ¿Qué quiere decir directamente proporcional al par torsor? Que si yo entro con 60 Nm por este eje, voy a salir con el doble, con 120 Nm. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y si igualo las tres fórmulas, igualo las tres relaciones, yo voy a tener que la relación de transmisión es directamente proporcional, el número de dientes es directamente proporcional al momento torsor e inversamente proporcional al número de RPM. Esto se me va a dar y se me va a ir dando por cada marcha. Por cada marcha que yo tenga voy a tener esta situación. ¿Está? Si yo voy disminuyendo, voy aliviando, ¿sí? La relación de transmisión, es decir, mi relación de transmisión va siendo cada vez más chica, el esfuerzo que yo, el momento torsor, el torque que demande el motor va a seguir siendo cada vez más chico, ¿sí? Va a ser siendo cada vez más chico. ¿Se entiende? Bien. Entonces, acá dice, pregunta, ¿se multiplican en forma mágica? Y no. Como vimos antes, el que me da la potencia de entrada es el motor de los vehículos. Entonces, tengo que recordar siempre, como habíamos dicho, que el motor me da 1/3 de potencia efectiva respecto del 100% de la potencia calórica que yo podía ofertarle a través del combustible. Entonces, la potencia que tengo de entrada es la potencia que me da el motor del vehículo, ¿sí? La potencia de entrada es la que me ofrece el motor, no tengo otro, ¿sí? Y él es el que va a abastecer todo, después va a darle de comer a la parte eléctrica, es el que me va a prender las luces, es el que me va a permitir escuchar música, escuchar radio, todos los otros periféricos van a venir de ahí, ¿sí? Mientras el motor funciona y funciona bien, le da de comer a todo eso. Bien, con lo cual la potencia que yo voy a tener de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Necesito que sea igual. No puedo perder en el medio. Por supuesto que hay rendimientos de la transmisión que me van a afectar esa potencia, ¿no? Hay, pero a prima facie y en forma de los primeros cálculos podemos establecer que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Nosotros habíamos visto que la potencia era el momento
torsor por la velocidad angular, es decir, el momento torsor por el número de RPM. Equiparando ambas situaciones de entrada y salida, yo puedo plantear entonces que el momento torsor a la entrada por el número de RPM a la entrada es igual al momento torsor a la salida por el número de RPM a la salida. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una situación como la anterior de 20 dientes y 40 dientes, es decir, Z1, Z2, una RPM de 1000 y una RPM de 500, planteaba que el torque M1 era de 60 y el torque M2 era de 120. ¿Por qué? Porque la relación de transmisión era igual a 2. ¿Sí? Y la potencia es la misma, a la entrada y la salida. Acá no me cambió nada. ¿Está? ¿Esto qué me permite establecer? Y bueno, distintas hipótesis de cálculo en función de los datos que tenga en un determinado problema. Ahora bien, yo para mover, para que todo esto yo lo pueda aprovechar, habíamos dicho que tenía un grupo reductor que era el que me permitía darle movimiento de tracción a las ruedas, ¿no es cierto? A las ruedas traseras. Ahora bien, ese grupo reductor está compuesto también por dos engranajes, ¿sí? Y dos engranajes que a su vez tienen su propia relación de transmisión, ¿sí? Yo tengo una relación de transmisión. Entonces, esa relación de transmisión que se calcula, si cada vehículo tiene una relación de transmisión propia, piñón y corona, me actúan como un elemento reductor, ¿sí? Y un elemento multiplicador de movimiento, como decíamos antes, a 90 grados. ¿Sí? Pero no es solamente el piñón y la corona que yo tengo. ¿Sí? Adentro o solidario con el movimiento de la corona, ¿sí? Con la corona, básicamente yo tengo una caja, ¿sí? Una caja, un grupo reductor de una caja, y dentro de esa caja hay engranajes cónicos rectos, que son los que me permiten hacer la función diferencial. ¿Qué es la función diferencial? Bueno, cuando yo estoy dentro acá, en esta carcasa, ¿sí? Tengo juegos de, ¿ven? Satélites y planetarios que me permiten hacer la función diferencial que me habilita a que una rueda, cuando yo estoy, si yo voy en movimiento recto, no tengo ningún problema. Ahora, cuando yo doblo para un lado y para el otro, voy a tener, de acuerdo al radio de la curva que yo esté realizando, voy a tener que una rueda va a ir más rápido que la otra, va a tener que moverse más rápido que la otra. Porque si el eje está fijo, si yo no tuviera esta caja diferencial, el eje, yo no podría doblar, no podría lograr que una rueda vaya más rápido que la otra. Para que eso suceda, yo tengo esta caja diferencial en el medio, este grupo reductor, que me permite, además de mover a 90 grados uno del otro, fíjense, yo tengo el movimiento que viene de acá, del motor, ¿no es cierto? Me hace girar esta corona. Y a su vez, esta caja diferencial está solidaria a la corona. Entonces, esto va a rotar y a su vez esto va a tener movimiento propio también. ¿Por qué? Porque si bien esto gira, esta carcasa gira, esto a su vez gira en sí mismo. ¿Se entiende? Entonces yo puedo regular una velocidad determinada para este lado y otra velocidad determinada para este lado de acuerdo a la curva que esté tomando. ¿Sí? Si la curva es más grande, tendrá que girar. Si la curva es más grande y es cerrada hacia la izquierda, tendrá que girar más rápido el neumático de la derecha y más lento el neumático de la izquierda, ¿sí? Hasta que termine de dar la curva. Cuando me pongo derecho, de vuelta giran los dos a la misma velocidad. ¿Se entiende? Para eso tengo la caja diferencial. Miren, vamos a ver un par de videos, así lo clarificamos. Yo voy a hacer un segundo de acá, entro en el link que lo está habilitando, así lo ven y lo comprenden, para que se den cuenta cómo funciona el diferencial. Bueno, ¿qué le pasó a este? Bueno, a ver. ¿Cómo funciona un diferencial?
Bien. ¿Por qué debería invertir en acciones a través de eToro? Con eToro. Bien, ya lo comparto. Esperen que lo está cargando, no sé por qué está tan lento. No, está mal. ¿Por qué debería invertir en acciones a través de eToro? Con eToro puedo invertir en acciones sin pagar comisiones. Skip ads. No sé por qué te invaden con tantos. Bueno, ahí voy y comparto con ustedes. Ahí, share screen. ¿Dónde estamos acá? Bien. Acá le va a explicar bien cómo funciona el diferencial. De 4 ruedas. Las ruedas reciben la energía del motor a través de un eje de transmisión. La función principal del diferencial es permitir que estas ruedas giren a diferentes RPM mientras reciben la potencia del motor. Observe que estas ruedas están intentando realizar un giro. Miren, ¿ven que el radio de giro en esta es más corto que este? Entonces, si yo estoy teniendo la misma velocidad que me viene del motor, esta se va a tener que mover más rápido que esta. Si este eje fuera rígido, ¿cómo lo logro eso? Sería imposible. Entonces tengo que poner el diferencial. ¿Se entiende? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. La rueda izquierda tiene que viajar Dirección más trasera, distante en comparación con la rueda derecha. ¿Ven? Esto significa que la rueda izquierda tiene que girar a una mayor velocidad. Si las ruedas están conectadas usando un eje sólido como se muestra, las ruedas tendrían que deslizarse para lograr que el vehículo gire. Claro, una tendría que patinar y la otra tendría que girar. Es aquí exactamente donde viene el diferencial. El ingenioso mecanismo diferencial permite que las ruedas izquierda y derecha giren a diferentes RPM. Miren, esta parte, esto se llama satélites, ¿no? Y estos se llaman diferenciales, ¿sí? Este engranaje cónico recto diferencial y este engranaje satélite diferencial. Se llama satélite porque este orbita alrededor de estos dos, ¿sí? Está girando alrededor de los otros dos. Entonces, transfieren la potencia a ambas ruedas. ¿Qué pasó? Dígame. Antes de que estuviera el autoblocante, como se le llama, Sí. era soldado diferencial, o sea que una rueda giraba, no eran que giraban las dos al mismo tiempo, sino que una giraba y la otra también. Entonces cuando uno doblaba, el auto se frenaba, porque Claro. no cumplía esa función de que una gire más rápido, sino que iban como querían. Por eso después se hizo el autoblocante. Bueno, sí, lo que sucede es que esto fue una solución ingeniosa ya de hace muchos años. Esto te permite doblar, que es la que usamos la mayoría de los autos. ¿Qué año, profe? ¿Eh? ¿En qué año fue? Y cuando surgieron los primeros vehículos, 100 y pico de años que tenemos el sistema diferencial. Se fue mejorando, ¿sí? Se lo fue mejorando. El engranaje de la araña se une a los engranajes laterales. Por lo tanto, la potencia del motor fluye desde el piñón a las ruedas izquierda y derecha, como se muestra. Ahora vamos a considerar diferentes casos. El vehículo se mueve recto. En este caso, el engranaje de la araña gira junto con el engranaje del anillo, pero no gira en su propio eje. El engranaje de la araña empujará y hará girar los engranajes laterales, y ambos girarán a la misma velocidad. Cuando el vehículo se está moviendo, el conjunto de engranajes laterales junto al engranaje de la araña se moverán como una sola unidad. Ahí está solidario, ¿eh? Ahora considere el caso, cuando el vehículo está tomando un giro a la derecha. El engranaje de la araña desempeña un papel fundamental aquí, junto con la rotación del engranaje del anillo, que gira sobre su propio eje. Fíjense, gira sobre su propio eje y a su vez gira sobre su propio eje y rota en conjunto con la corona. ¿Ven? Tiene rotación y giro, las dos cosas. El efecto de la rotación combinada en el engranaje lateral es interesante.
Cuando el engranaje lateral adecuadamente adaptado tiene que tener la misma velocidad periférica que el engranaje de la araña, cuando el engranaje de la araña está girando a la velocidad periférica del lado izquierdo. Este hace algunos giros, pero el lado derecho es la diferencia de los dos. O el lado izquierdo del engranaje tendrá una velocidad más alta en comparación con el engranaje del lado derecho. Esta es la forma en que el diferencial logra girar las ruedas izquierda y derecha a diferentes velocidades. ¿Se entiende? Sí. Cuando el servicio es mucho más pesado, es decir, cuando Mientras que da vuelta a la izquierda, yo el tengo, engranaje de la araña girará. normalmente se ponen 2 satélites y dos planetarios, ¿no? Cuando el servicio es pesado, es decir, que tengo transmisiones pesadas acá atrás, o sea, estamos hablando de un tractor, estamos hablando de una máquina vial, suelen tener 4 engranajes satélites, ¿sí? 2 así y 2 cruzados. En la dirección opuesta. Con el fin de soportar más cargas se suele agregar un engranaje más a la araña. Para los vehículos de carga pesada se instalan 4 engranajes en la Bueno, ahí araña. lo está diciendo. Bueno, los engranajes, la araña le dice a la corona, que ¿no? las ruedas giren a diferentes RPM, el diferencial tiene otras 2 funciones. Primero, la reducción de velocidad en el conjunto del engranaje del piñón. Esto multiplicará el torque. La otra función es desviar la dirección del flujo de potencia a 90 grados. Esto es lo que pretendo porque necesito el movimiento en la rueda. Entonces tengo un flujo de potencia que lo El diferencial saco que a hemos visto hasta ahora se conoce 90 como grados. diferencial abierto o estándar, que es capaz de girar las ruedas a diferentes RPM. Pero tiene un inconveniente mayor. Considere una situación donde... Bueno, hasta acá. Vamos a hacer stop share y volvemos a la presentación. Entonces, acá tengo resuelto el tema del diferencial. Pero ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando vemos el diferencial? Que le agrego una relación de transmisión más, es decir, todo ese conjunto que nosotros vimos se calcula, ¿sí? Se calcula para cada vehículo en función de la potencia que me transmite el motor y la disponibilidad de velocidad que yo quiero en el eje trasero, va a tener una relación de transmisión, ¿sí? Entonces, esa relación de transmisión, ¿sí?, va a estar dada o va a influenciar a cada una de las velocidades sobre las que yo aplique el motor. Es decir, si yo quiero recorrer, ¿sí?, vamos a verlo. Si yo quiero recorrer un determinado tramo, ¿sí?, de la autopista a una determinada velocidad, no va a ser la relación de transmisión directa de la quinta velocidad. Yo voy a tener una multiplicación, una factorización entre la relación de transmisión obtenida por la quinta velocidad y la del grupo de reductor. Es decir, tengo que multiplicar uno por el otro. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Por qué? Porque yo acá también tengo una relación de transmisión. Yo tengo un piñón y una corona que tiene una relación de transmisión. A veces se suele variar esa relación de transmisión. A algunos le cambian la relación de transmisión porque quieren una disponibilidad de reducción mejor, ¿sí?, más favorable. Es decir, que cuando yo le acople una determinada marcha, el auto vaya más rápido, ¿sí? Bien. A veces se puede y a veces no. Porque como ustedes vieron, la corona y no tanto el piñón, normalmente es la corona la que se ve afectada, está montada dentro de una carcasa y los límites geométricos de la carcasa tampoco me permiten jugar mucho con esos valores, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer una corona mucho más grande de lo que me da la carcasa. Entonces cuando uno cambia la relación de piñón y corona, que es algo de lo que siempre se está tentado para tener mejor relación de transmisión, siempre tiene una limitación física, ¿no? Lo que se suele hacer a veces es mejorar la relación de transmisión cambiando el módulo, ¿sí? Nosotros, El módulo de los engranajes, ¿sí? El módulo de engranaje.
Sí. Nosotros en la competición laburamos mucho en eso, más de la caja, más en el diferencial que en la caja. Pero siempre andamos jugando con las relaciones, porque a veces queda muy larga o corta, o los cambios o se larga a patinar. Laburamos mucho en eso. Claro, sí. Bueno, si tenés, digamos, si tenés quien lo calcule bien y quien te lo fabrique, el piñón y corona lo hacés, de una carrera a la otra, podés hacer pequeñas variaciones, ¿no? Sí. Pero siempre que, ustedes fíjense en que el piñón y corona es cónico, cónico helicoidal, ¿sí? Es cónico helicoidal, es decir, el dentado es un dentado cónico y a su vez tiene una hélice, ¿sí? ¿Eso para qué? Justamente para evitar los ruidos, la suavidad de marcha, etcétera, los zumbidos y demás, que si pusieran dentados rectos, como es la caja diferencial, que yo la uso nada más que cuando giro, la caja uno sentiría que zumba, ¿no? Que tendría un zumbido, pues los dentados rectos tienen más tendencia al zumbido, digamos, que a los helicoidales. De hecho, los engranajes helicoidales se aplican a casi todas las marchas, salvo la marcha atrás. ¿Ustedes vieron cuando ponemos la marcha atrás, zumba, hace un zumbido? ¿Se dieron cuenta? Sí, total. Porque tiene engranaje recto, no tiene engranaje helicoidales. ¿Para qué ponerle engranaje helicoidales a una marcha que no lo usamos comúnmente? Lo usamos cada tanto, si no estamos todo el tiempo yendo marcha atrás. Siempre vamos marcha adelante en el vehículo. Entonces, todo lo que es marcha adelante tiene engranajes helicoidales, que tiene una suavidad de marcha, un sonido mucho menor. No hay ruido prácticamente. Profe, por ejemplo, no sé, quiero saber bien lo técnico. Nosotros tenemos mucho torque y la primera lo pusimos recto. Ya hay cajas que vienen todos los cambios rectos, pero la primera lo pusimos recto para que no se rompa, porque el helicoidal es mucho más factible que se rompa que el recto. No sé bien por qué es que el helicoidal se rompe mucho más fácil que el engranaje recto. Mirá, todo depende, o sea, primero y principal, vos me estás hablando de un auto de competición, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, yo un auto de competición puedo usar una caja para una carrera, un motor para una carrera, un diferencial para una carrera, y lo quemo y bueno, en otra carrera vuelvo a usar. O sea, en general, ese tipo de cosas vos sacrificás porque vos le vas a poner un esfuerzo digamos, tanto a la caja de velocidad como al motor extraordinario durante 1 hora y moneda, no sé lo que dure la competencia, ¿no? Pero eso en un vehículo de calle vos no lo podés hacer, ¿sí? No, obviamente, tiene que durar lo mayor posible. Claro, porque vos de última, si hace ruido el engranaje recto, pero te dura más, como vos decís, porque vos necesitas un torque enorme cuando arrancás, porque tu auto tiene que ser absolutamente nervioso y salir como un bólido, ¿no? En la primera velocidad. Entonces, ¿vos qué hacés? Bueno, busco que el auto tenga la mayor oferta de torque en la primera velocidad. Bueno, le pongo engranaje recto y la verdad es que si hace ruido no me interesa. En el medio de tanto ruido que tiene el auto, la verdad que el ruido del engranaje de primera no le va a hacer nada. Entonces lo pongo recto. Ahora, lo normal en un auto de calle son todos helicoidales. Helicoidales de módulos muy pequeños. Estamos hablando módulos de 1,75 a 2, como máximo 2,25 tiene. Son módulos chicos, ¿sí? ¿Sí? Todo el juego, digamos, toda la pimienta, vamos a llamarla de alguna manera, está puesto en los tipos de material, ¿no? O sea, en general todos los engranajes son de bronce, ¿no? Engranajes, materiales de cementación temple y revenido, ¿no? Y muchas veces los determinados tipos determinados engranajes para caja de velocidad de alta exigencia se le rectifican los dientes, ¿no? Para que tenga un mayor grado de recubrimiento. Pero bueno, vamos entonces al caso que nos compete. Siempre
Profe, se muteó. Profe, Sí. te muteaste. Ahí está, perdón, toqué sin querer. Entonces, siempre mencioné lo del piñón y la corona, porque es algo común como tocar el tema de la cámara de combustión, ¿no es cierto? O sea, todo ese tipo de cosas que se buscan para mejorar la eficiencia del vehículo, son aplicables, por ejemplo, a lo que vos mencionabas recién, autos de competición. Yo un auto de calle, si empiezo a tocarlo mucho, voy a empezar a exigir otras partes del motor que están diseñadas para un determinado régimen, ¿no? Bien, entonces, si yo quiero desarrollar una transmisión, ¿con cuál me quedo? Digamos, me quedo con esta relación, que tengo muy bajo torque a cualquier velocidad que vaya, me quedo con esta otra, que tengo una mejor relación de transmisión, pero tengo una oferta de velocidad más baja. ¿Con cuál me quedo? ¿No? Con la... cuál me quedo? Bueno, vamos a verlo, vamos a ir viéndolo paso a paso y lo vamos a ir estudiando, que en realidad necesito todas, ¿sí? En realidad las necesito todas, ¿sí? Todas necesito, todas y cada una de ellas. Entonces voy a ir agregándole elementos, ¿sí? Grupos al auto para que me lo vayan ofertando eso, ¿está? Me lo vayan dando. Entonces vamos a ver un pequeño problema, así nos vamos ambientando de qué estábamos y de paso vamos fijando los conceptos de todo lo que vimos hasta ahora. Entonces, un automóvil circula a una determinada velocidad de, en este caso, 100 kilómetros por hora. Tenemos las ruedas que tienen un radio de 0,316, o sea, 63 milímetros y moneda, 63 centímetros y moneda. Y un grupo reductor con una relación de transmisión de 7,94. Bien. ¿A qué velocidad está girando el motor en esta situación? Bueno, ahora tenemos que hacer la cuenta al revés. Nos dice a qué velocidad circula, nos dice el diámetro, el radio del neumático, nos dice cuál es la relación del grupo reductor, o sea, la relación de transmisión, a qué velocidad está girando. Después nos pregunta, si la resistencia al avance es de 500 newton, o sea, la fuerza que me ejerce, que me intenta frenar el vehículo sobre el pavimento es de 500 newton, y el rendimiento de la transmisión es del 95%. ¿Qué torque me entrega el motor para seguir viajando a velocidad constante? ¿Sí? Y acá introducimos un nuevo concepto que es el rendimiento de la transmisión, es decir, la transmisión tampoco tiene un rendimiento del 100%, tengo un rendimiento, ¿sí? Que lo voy a tener que afectar. Y el tercer punto es qué potencia me entrega el motor, ¿sí? Bueno, de todo lo visto, vamos a ir calculando uno por uno, así ustedes se van dando cuenta de que estamos hablando. En el primer punto, ¿a qué velocidad está girando el motor en esta situación? Entonces nosotros habíamos dicho que la relación de transmisión era N1 sobre N2. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo la relación de transmisión que me dice que es de 7,94, me dice cuál es el radio de la rueda y me dice qué otro dato más, a la velocidad que venía. Bueno, entonces decía que circulaba a 100 kilómetros por hora. Entonces yo puedo decir que la velocidad a la que está girando, a la que está moviéndose el vehículo es 2pi por R por el número de RPM, ¿sí? Y a su vez, el número de RPM es la velocidad dividido 2pi por RR, es decir, de espejo de acá, ¿sí? Y como tengo como dato la relación de transmisión, o sea, la relación del grupo reductor, reemplazo uno en el otro, ¿sí? De espejo N1, que es la velocidad del motor a la que yo quiero calcular, me queda la relación de transmisión por N2, y N2 es esto que yo tengo acá, entonces me queda, todo esto que está acá es N2, ¿no es cierto? Me queda que es N2 por la relación de transmisión, que es todo dato, ¿sí? 100 km por hora, 7,94, acabo la conversión de metro a kilómetro para poder después hacer las RPM, para que me quede solo RPM o 1 sobre minuto, que es en definitiva lo que necesito,
Hago la conversión también de minuto a hora para poder para poder cancelar con los kilómetros por hora. Y finalmente me queda 6.600 revoluciones por minuto, 6.668 revoluciones por minuto. Es decir, con los datos que me dio del problema, yo puedo saber a qué velocidad está girando el motor. ¿Se dan cuenta lo que hicimos? Hicimos al revés. Nos dice que viaja a una determinada velocidad, que tiene un diámetro de un neumático determinado y que tiene una relación del grupo reductor de 7,94. Entonces hicimos las dos. O sea, ¿qué hicimos? Despejamos. Si yo lo miro, no tengo ni N2 ni tengo N1. Sí tengo la relación de transmisión, pero puedo relacionar N2 con los datos que tengo de salida. Entonces despejo N2, ¿sí? Y lo reemplazo en la fórmula esta, y en lugar de tener dos incógnitas paso a tener una sola, que es N1. ¿Se dan cuenta lo que hice? ¿Cómo se resolvió? Sí, sí, sí. Bien. Sí, profe. Vamos por el punto. Profe, ¿Eh? ¿de dónde salen los 1000 metros sobre kilómetros? Y un kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Entonces yo puedo poner 1000 metros dividido un kilómetro. ¿Sí? ¿Está bien? Yo multiplico y divido por lo mismo. ¿Está? 1000 metros Sí. es un kilómetro. ¿Sí? Entonces yo, para poder simplificar kilómetro con kilómetro, esto es lo mismo que pasar estos kilómetros que están acá a metros. Es lo mismo. ¿Sí? O multiplico 100 por 1000, o pongo la equivalencia de, te digo, 1000 metros es igual a un kilómetro. O sea, esto es igual a esto. ¿Sí? O sea, que acá estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Y acá hice lo mismo. 60 minutos es una hora. ¿Por qué pongo 60 minutos es una hora? Porque acá arriba tengo kilómetros por hora, entonces necesito cancelar la hora con la hora. ¿Ven? O sea, ¿acá qué hago? Cancelo kilómetro con kilómetro, cancelo metro con metro, cancelo hora con hora y me queda 1 sobre minuto, es decir, revoluciones por minuto, que es lo que busco. ¿Está? Esto siempre ténganlo en cuenta, que cuando trabajen con distintos sistemas de unidades, tienen que homogeneizar las unidades, ¿eh? Porque si no le va a dar cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hice? Es lo que ustedes seguramente están viendo en física. En física normalmente les enseñan todo lo que es sistema de unidades. Están viendo sistema de unidades, ¿no? ¿O no? ¿No? Bueno. Bien, la resistencia al avance. Entonces, la resistencia al avance, acá nos pedía el torque que está entregando el motor. Entonces, yo tengo la resistencia al avance, que son 500 newton, tengo el radio de la rueda, ¿sí? Y tengo el rendimiento de la transmisión. O sea que es directa esta fórmula. Hago 500 por 0,316 por 0,95, me da 150,10 newton metro. Y finalmente me dice que calcule la potencia. ¿Qué potencia está entregando el motor? Bueno, la potencia era, yo la podía calcular como el momento torsor o el torque por la velocidad angular, que son las RPM. ¿Está? Entonces, para esta instancia, estas RPM y este momento torsor me da que estoy demandando 22,36 HP. O sea, acá cuando multiplico esto por esto, de vuelta, me aparece Newton metro sobre minuto. Newton metro sobre minuto no tiene una comparecencia ni con caballo vapor ni con HP. Lo tengo que llevar a Newton metro por segundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para después poderlo hacer la conversión. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico y divido por el mismo valor. 1 minuto es igual a 60 segundos. Cancelo minuto con minuto y esto se me transforma en 22,36 HP. Si quieren lo pueden poner en kilowatt, si quieren lo pueden poner en CB. CB es casi parecido a HP, es un poquito más, no, un poquito menos. O en, como le dije antes, en kilowatt, que es normalmente lo que leemos en los gráficos de curvas características. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno,
Bueno, entonces, hasta acá es como que estamos con un motor y un sistema de reducción atrás que me permite girar y demás, pero la verdad que no es así. Yo en el medio tengo otros grupos de ayuda, digamos, que me permiten obtener distintos tipos de relaciones de transmisión. A ese grupo intermedio lo conocemos como caja de velocidad, ¿sí? Entonces, caja de velocidad que a mí me permite estar en un estado estacionario, es decir, sin acople de marcha, esperando poner la marcha, es decir, con el motor en ralentí, ¿sí? Que se conoce en ralentí, que está alrededor de las 900 RPM, 800, 900 RPM, y después, a medida que voy pasando las marchas, voy teniendo distintas relaciones de movimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ver o sea, qué ventaja obtengo de tener una caja de velocidad. Caja de velocidad que después voy a ver que no me alcanza, ¿sí? Necesito algo intermedio entre el motor y la caja de velocidad, ¿sí? Que me permita hacer los pasajes de marcha, que es el conjunto embrague. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver para la próxima clase. Y en el medio de todo esto, lo que yo les voy a pedir a ustedes, una consulta de lo que están escuchando. Che, hay poca gente hoy, 19 alumnos. De lo que están escuchando, ¿alguno entendió o alguno viene, o alguno si no entendió, digamos, y viene, no sé, no viene de escuelas técnicas y demás, no entendió o le resulta esto un poco engorroso, por favor pregunten, ¿sí? A los fierreros ya les voy contestando, no tengo ningún problema, siempre tenemos los fierreros apasionados. Pero hay gente que por ahí no pregunta porque tiene vergüenza o no entiende y se queda con la duda. Sería bueno que levanten la mano, ¿sí? Si hay algo en que no entienden. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que pregunté, jóvenes? Sí, sí. Bueno, ¿hay alguien que se quedó con alguna duda? ¿Hay alguien que no me entendió lo que acabo de explicar? Profe, yo me quedé con la duda de cómo el diferencial le transmitía menos potencia a una rueda que la otra. No, menos potencia no. No. La potencia que vos derivás es la misma. Vos lo que estás compensando en un caso y en el otro es la velocidad de giro, ¿sí? Vos necesitas que una rueda gire más rápido y la otra gire más lento. Entonces lo que te hace el diferencial al rotar, porque vos ¿qué tenés en el diferencial? El diferencial gira sobre su eje, ¿sí? El diferencial. El engranaje satélite, viste que hay dos engranajes satélites que están acoplados a los dos diferenciales. Los dos diferenciales que salen sobre el eje de movimiento de la rueda. Entonces, lo que vos tenés de ventaja es que a la vez que gira todo el eje, ese engranaje satélite que está arriba tiene la posibilidad de rotar también, ¿está? Entonces, si vos lo estás exigiendo más de un lado que del otro, le va a dar más movimiento de rotación al que necesita hacer la curva más larga, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes vieron que en el tramo que tenía en el movimiento cuando giraba hacia la izquierda, digamos, el auto, nosotros veíamos que la flecha, ¿sí? El radio que tenía el neumático izquierdo era más largo que el radio que tenía el neumático derecho. Entonces, por lógica, ese se tiene que mover más rápido, ¿sí? Por eso es diferencial, porque tiene una diferencia en el giro, lo tiene que hacer girar más rápido. Pero ¿cómo logra darse cuenta que tiene que girar más rápido? ¿Quién? O sea, que tiene que hacer girar una rueda más rápido. ¿Cómo se da cuenta? Y no se da cuenta. Gira porque tiene la posibilidad de rotar sobre su propio eje, ¿sí? Vos fíjate, gira, primero tiene un movimiento de giro que te lo da a 90 grados la corona, ¿no es cierto?
solidario a la corona está la cajita diferencial que tiene los 4 engranajes, ¿sí? Cuando va derecho, todos giran a la misma velocidad, porque no hay una exigencia de que uno gire más rápido y el otro no. Cuando vos empezás a girar hacia un lado o hacia el otro, el engranaje de arriba, el engranaje satélite, empieza a girar con mayor velocidad porque lo está demandando esa rueda que gire con mayor velocidad. ¿Se entiende? Está bien, está bien. Porque por cada giro que hace la corona, el engranaje satélite, al que tiene mayor radio, le da mayor giro justamente para que pueda compensar, ¿sí? Y el otro, que está del otro lado, gira más lento porque tiene un radio de giro menor. ¿Se entiende? El otro tiene que girar más rápido. Si no, estaríamos digamos, en la época de los autos que no tenían diferencial, o tenían un diferencial muy rudimentario, entonces tenían poco radio de giro, ¿no? Normalmente seguían de largo, o tenían que, digamos, que necesitaban un radio de giro muy grande para poderlo doblar el vehículo, porque no tenían esa posibilidad, no tenían ese diferencial que le permitiera compensar las velocidades. Eso es una gran ventaja que después con el tiempo se fue mejorando, ¿no? ¿Por qué? Porque a vos te puede pasar lo otro también, que vos tengas del lado izquierdo, vos estés girando hacia la izquierda, ¿no? Y del lado izquierdo agarraste un charco de aceite y te empieza a patinar el vehículo, ¿sí? Y te empieza a patinar. Y el otro avanza más rápido, este que tiene menos radio de giro, que está patinando sobre el charco de aceite, gira más lento, el otro gira más rápido y el auto se te empieza a desplazar. ¿Por qué? Porque el de este lado no tiene adherencia. Entonces hay otros sistemas que son diferenciales un poquito más complejos que me permiten compensar, ¿sí? Compensar ese momento de patinado que tengo, que son los diferenciales ¿Autoblocantes? Claro, autoblocantes, que antes decían, algunos de ustedes lo habían mencionado. ¿Está? O sea, una función parecida a lo que hace el control de tracción, más o menos. Y más o menos, claro, más o menos. Pero en demandas de potencia de autos de calle, ¿no? A ver, cuando nosotros, o sea, hay una moderación para todo, ¿no? Yo tengo que saber a qué velocidad tengo que girar en una curva, a una determinada velocidad tengo que girar en una curva. Y también cómo tomo una curva cuando tiene inclinación, ¿no? La inclinación de una curva se llama peralte, ¿sí? ¿Vieron cuando uno va realizando una curva y esa curva es como que la ruta entra como en un plano inclinado en la curva? Bueno, eso se llama peralte de la curva, ¿sí? Entonces, ahí también hay una compensación que yo tengo que hacer y que la hace el vehículo naturalmente, la hace el vehículo controlando el torque. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una fuerza centrífuga, una fuerza centrípeta que se llama, que es la que me va a tender a mantener el vehículo sobre la ruta. ¿Se entiende? Si yo no lo logro compensar eso, o sigo de largo, me meto para adentro de la curva. ¿Está? Por eso que en determinadas curvas le hacen el peralte. Le hacen el peralte para que no sigas de largo, pues si no, digamos, terminarías en un accidente. Normalmente pasa, porque uno viene a una velocidad que no logró controlar el vehículo en la curva y seguís de largo, porque ahí no hay diferencial que te ayudó. No logró compensar la velocidad, porque a la velocidad de la que vos venías desarrollando, ¿sí? el diferencial no logró compensar las velocidades diferenciales de las dos ruedas y seguiste de largo. Vos seguiste por la tangente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahí te hacen el peralte y te dicen, ojo, curva con peralte, tantos grados, no sé si lo habrán observado, tantos grados, reducir la velocidad tanto. ¿Está? Normalmente el que se dio el piñazo es porque no es porque no estudió física, sino porque no leyó ni siquiera
las, ¿cómo se llama? Las señales de tránsito. Usted ahora que vayan a estudiar física seguramente le van a hacer ejercicios con plano inclinado, con curvas con peralte y demás, y ahí se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Está? O sea, acuérdense siempre que nosotros desde la mecánica o desde la mecánica de los mecanismos vamos tratando de ofrecer soluciones a máquinas simples o a máquinas complejas, como puede ser un vehículo, dentro de determinados parámetros de uso que tienen que ver también con respetar las leyes de la física, ¿sí? Yo tengo un motor que despliega una determinada potencia y despliega una determinada gama de velocidades en ruta. Ahora, si a eso yo no lo respeto, si yo no respeto la ley de Newton, vamos a decirlo de alguna manera, y es muy probable que tenga un problema, que tenga un accidente. ¿Está? Entonces es necesario respetar las leyes de la termodinámica, como veníamos hablando antes, para entender el funcionamiento del motor, y después todo lo que implica que ese vehículo se esté desplazando, cumpliendo dentro de las velocidades en las que estamos trabajando con las leyes de Newton. No estábamos trabajando en la teoría de la relatividad, entonces no aplica ¿cómo se llama? Los desarrollos de la relatividad de Einstein. Trabajamos con los desarrollos de las leyes de Newton, las dos leyes, las 2 o 3 ecuaciones fundamentales de Newton. ¿Se entiende, no, lo que estoy hablando? ¿Está? Porque muchos dicen, falló el auto. No, en realidad vos lo pusiste en un estadio que no estaba el auto diseñado para eso. Bien, que no aplica para los vehículos ¿cómo se llama?, de carrera o de competición, como hablaba hace un ratito Fabricio, ¿no? Ahí yo estoy en una situación distinta, donde el trazado ya contiene todas las maniobras arriesgadas y todas dentro de limitaciones también que tienen los circuitos, ¿no? Y el vehículo lo adecuo para eso. Total, si lo hago pomada o el motor me dura una carrera, y bueno, lo usé para esa carrera. Está pensado para esa carrera, ¿sí? Si un cuarto de milla o lo que venga, ¿no? Sí. Jorge, discúlpame, yo me tengo que retirar en un ratito. Dale. Sí, ya nos La queda... profesora al final no se pudo comunicar y no pudo hablar sobre la presentación del trabajo práctico sobre FODA. ¿Cuándo tenían que presentar ustedes el FODA? No teníamos fecha exacta, creo. Todavía no le habíamos puesto. Bueno, en el campus estaba en una semana, me parece. ¿Qué? En el campus aparecía que faltaba una semana, me parece. Bueno, entonces vamos a ver si, como no se pudo explicar, lo prorrogamos un poco. Lo que sí vayan investigando las empresas. Sí, 2 semanas le falta. 2 semanas. Bueno, ¿están investigando las empresas que les tocaron? Sí, yo sí. Bueno. ¿Y los demás? Profe, una pregunta. Al buscar debilidades, amenazas y todo eso, me apareció todo el FODA completo de la empresa que estaba buscando. Debería buscar en varios para corroborarlo, ¿no? Y bueno, sí. Y además, la idea es que ustedes vayan desarrollando. Vos tenés que filtrar eso. Y razonarlo. Perfecto. Además, también el trabajo es grupal. Sí, claro. Por lo que tengo entendido, sí. Y bueno, entonces tienen que interactuar en el grupo. ¿Ok? Ustedes, parte del trabajo es buscar la información. Y la información tenés que ver quién la dice, por qué lo dice, si es creíble o no. ¿Se entiende? En internet te puede salir cualquier cosa. Vos podés poner Marcelo Stefanoni y te dicen que es un profesor que agarraba un palo y le pegaba en la cabeza a los alumnos hasta matarlos. ¿Y es cierto eso? Creería que no. Esperemos que no. Esperemos. Y más con clases no presenciales es difícil. Natividad.
¿Entendés lo que estuvo explicando el profesor Jorge? Sí, profe, lo entendí. Bueno, y acá, como dijo el profesor, por ahí hay alumnos que vienen de colegios técnicos que pueden ayudar a sus compañeros que no tienen conocimientos mecánicos. Y lo mismo por ahí hay compañeros que vienen de colegios con conocimiento de informática que pueden ayudar a los otros compañeros. Entonces, aprendan a ayudarse entre ustedes, ¿ok? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Nos vemos la clase que viene. Y acuérdense que les explicamos cómo son los exámenes finales. Y que para aprobar esta materia tienen que llevar a buen camino tanto lo que ven en pensamiento sistémico como la parte mecánica, ¿ok? Sí, perfecto. Perfecto. Nos vemos. Perfecto. Bueno, pásenla bien. Buen fin de semana. Pónganse a Adiós, estudiar buen fin de desde semana. ahora. Igualmente. Gracias, buen fin de semana. Chao, profe.